agradecimiento a Jorge y a todo el equipo de Estrategas Urbanos, acá del Consejo de Planeamiento Estratégico. La verdad que para mí es un gusto estar acá. Y bueno, creo que remarco la línea, ¿no? La decisión de encarar este tema, como dijo Jorge, de trabajarlo no solamente en la temática, sino colaborativamente, ¿no? Con la sociedad civil, con las empresas, con las universidades. Creo que es una temática que tenemos que trabajar sin duda en conjunto, porque es una dimensión que no es solamente o del gobierno, o de las empresas, o de la sociedad civil, sino que es, por supuesto, que es sistémica y cada uno tiene que aportar su grano de arena en ese conjunto, ¿no? Lo segundo es, me pidieron hacer una charla introductoria, con lo cual acá después vamos a escuchar distintos especialistas, como desde tanto del ámbito público, del ámbito de la sociedad civil, la veo Delfina de RIL y Carolina de Red de Ciudades Inteligentes y muchos otros, con lo cual lo que voy a intentar hacer es ayudarnos a pensar justamente desde el punto de vista de la estrategia, uno, la relación entre la democracia, entonces entre la tecnología y el sistema político, en qué contexto estamos hoy y cómo eso puede dar un escenario, ¿no? En la escena de las políticas públicas. Dos, algunos marcos de estrategia de cómo ustedes pueden pensar en qué dimensiones encarar una estrategia de transformación digital. Y tercero, algunas pautas de guía de cuáles son algunas experiencias o pasos para poder seguir adelante. Bueno, lo primero que quiero decir es que vivimos en un sistema que son las democracias representativas y por más que haya sido el escenario actual para todos nosotros, es un sistema bastante reciente, ¿no? Es un sistema en que si uno no solo miramos de toda la historia de nuestra humanidad, el sistema que está cristalizado en nuestra Constitución de 1853, pero que nació en la de 1776 de Estados Unidos, la Revolución Francesa, etcétera, es un sistema que si miramos en el siglo XXI no ha cambiado y no ha innovado mucho, ¿no? O sea, aquellas reglas y aquellos conjuntos de normas en las cuales estamos conviviendo no ha innovado, ¿no? Y ahí está la pregunta, ¿no? La pregunta si es un sistema y una manera, ¿no? De que este contrato social y estas normas de convivencia las queremos o vamos a ver cómo empujar una innovación o no, ¿no? Como primera pregunta. Y esta democracia representativa nace de un concepto que fue la democracia directa, ¿no? Aquellas polis en donde las personas eran el sujeto político, ¿no? Todas aquellas personas estaban viendo de que a todos los que estaban en esa comunidad tenían este sentido de participación. ¿Y por qué traigo esto, no? Porque, y bueno, en esta oración de Tucídides decía, lo que a todos concierne, por todos debe ser decidido, involucraba que la persona estaba en el centro de esa comunidad, estaba en el centro de esa decisión. Y es ahí donde después la representación nace como un concepto en tensión con eso, ¿no? O sea, en tensión con que lo que a todos concierne debía de ser decidido, ahora no todos podían decidir. Necesitábamos buscar formas en donde algunos representen a otros, ¿no? Entonces, acá el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, ¿no? Ya la representación nace, pero nace siempre mirando que había un todos en una comunidad que era parte, que era soberano justamente de esa voluntad, en sus ciudades, en sus gobiernos provinciales, en su gobierno nacional. O sea, el destinatario del pueblo ahí como un agente no solamente de que le lleguen los servicios públicos y las políticas públicas, sino como un agente de participación y de producción y de decisión también. Pero estas instituciones que están representando, estamos viendo cómo están generando una gran distancia con la ciudadanía, ¿no? Producto de quizás que su diseño institucional, producto de los cambios tecnológicos, producto de los cambios económicos, producto de los cambios territoriales, como mencionaba Jorge, o sea, por múltiples factores, vemos cómo hay ciudadanos que están en el siglo XXI, pero con instituciones incluso del siglo XX o del siglo XIX. Y esto está generando cada vez más una brecha. Y esta es la escena en la cual están ustedes gobernando, ¿no? Esta es la escena en donde a todos aquellos que les toca ser funcionarios, políticos, representantes, están viendo cómo hay un sistema que está crujiendo, ¿no? Un sistema que está crujiendo y que nace una pregunta de cómo hacemos para innovarlo y cómo hacemos para mejorarlo y cómo hacemos para achicar esa brecha.
Es ahí donde la tecnología y el concepto de gobierno digital y de ciudades aparece como una posibilidad de mejora. Y este crujimiento, como decimos, lo estamos viendo en las calles, ¿no? Lo estamos viendo no solamente en nuestra región, sino en todos los países de Occidente, del mundo. Y vemos acá, bueno, el fenómeno de Francia, los chalecos amarillos, vimos lo que fue en Chile, el movimiento ciudadano con niveles de emergencias de violencia también en la calle. Y vemos que son críticas hacia el sistema político, hacia el funcionamiento de la democracia, pero que son multicausales, ¿no? No es que hay una sola causa. Si ustedes les preguntan a todos aquellos que están ahí si van por la misma razón, y probablemente la respuesta sea que no, ¿no? O sea, hay ahí una demanda y que el sistema político no logra canalizarlo, ¿no? No logra procesarlo, a diferencia quizás de Chile, creo que es el último ejemplo que con una reforma constitucional que ha traído todo ese descontento y dijimos, bueno, ¿cómo lo canalizamos? En general, esas críticas son no institucionalizadas, organizadas rápidamente por las redes sociales detrás de consignas y las pueden. Y fíjense cómo en el caso de España, retomando el tema de la democracia directa, democracia real, ¿no? No somos mercancía en manos de políticos ni de gobiernos, sino queremos una democracia real, queremos participación, queremos ser un protagonista también del sistema. Bueno, yendo a algunos números, y ahí les recomiendo una encuesta que se llama Latinobarómetro, que mide los niveles de confianza y de percepción en América Latina, vemos cómo nuestras instituciones, sea la justicia, el poder legislativo o el poder ejecutivo, están con niveles de confianza muy bajos, ¿no? O sea, cuando preguntamos a los argentinos cuáles son nuestros niveles de confianza, bueno, vemos que los números implican una crisis, ¿no? Una crisis de representación que nos obliga a todos aquellos que pensamos políticas públicas, que pensamos la política, repensarnos, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo de cómo esta crisis de expectativas y de cómo se está llevando incluso en la región un contexto, independientemente de Argentina. Vimos el caso lamentable de Castillo en Perú, cómo fue incluso procesada esta violencia y esta tensión institucionalmente. Vimos el caso de Chile como una expectativa muy grande que se generó y cómo en poquito tiempo los niveles de confianza han estado bajando y ahora incluso con una crisis en su propio gabinete. Vimos el caso de Ecuador, ¿no? Como el mismo Lasso disuelto y llamado a elecciones y en un hecho muy preocupante para toda la región ahora con el narcotráfico como un agente que está presionando, ¿no? A los candidatos, incluso asesinando. Entonces habla de un sistema que incluso puede estar cooptado, digamos, por organizaciones que no vienen y no parten de esa soberanía popular. Sin embargo, la democracia sigue siendo el sistema que estamos eligiendo, ¿no? En América Latina. ¿Sabes? La democracia sigue siendo el sistema mayoritario, pero la mayoría de los latinos no creemos que está resolviendo nuestros problemas. Si nosotros vemos acá, en 1995, el 58% ante la pregunta de cuál es el sistema que más lo representa o que más estás de acuerdo, si es preferible, el 58% decía que sí. Y ahora en el 2020 eso cayó 10 puntos. Ahora, ¿hacia dónde fueron esos 10 puntos? No fueron hacia un sistema militar o hacia un sistema autoritario. Fueron a la indiferencia, ¿no? Fueron a la indiferencia, al nos da lo mismo. Del 16 al 27 creció ese 10 puntos de nos da lo mismo, ¿ya? O sea, no estamos creyendo que la forma en cómo estamos gestionando y cómo estamos gobernando está llegando y me está generando impacto en la vida de la gente. Y si vemos en el segundo, usted cree que tiene grandes problemas, la mayoría de las personas dice que tiene grandes problemas, ¿no? Y vemos cómo en Argentina estamos liderando ese índice. Entonces, toda esta introducción que ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver, ¿no? con las ciudades inteligentes o con las estrategias de gobierno? Bueno, les digo, para mí tiene mucho que ver, ¿no? Y yo, como mencionaba en la introducción, participé tanto en el gobierno de la ciudad como funcionario en el gobierno nacional,
y tratar de entender la dimensión de lo que está sucediendo en la sociedad, creo que nos tiene que obligar a repensar el modo de cómo nos acercamos a la ciudadanía para tratar de resolver esta crisis de consenso y de legitimidad de nuestro propio sistema. Jorge mencionaba que la pandemia trajo un emergente que fue que aceleró notablemente o increíblemente las estrategias de transformación digital. Te aseguro que todos los que están acá que trabajan con algunos temas han notado que su trabajo debe haber crecido muchísimo, ¿no? Porque los gobiernos empezaron a decir, bueno, ¿cómo hacemos para transformarnos? ¿Cómo hacemos para innovar? ¿Cómo hacemos para acercarnos? Porque el mercado, las empresas, las universidades, todos fuimos avanzando en esta línea. Y a su vez, si ustedes me preguntan, en el 2012, 2013, cuando fui funcionario del gobierno de la ciudad, cuán fácil era convencer a otros de avanzar en una estrategia de gobierno digital, y era más complicado, ¿no? Era más difícil. Bueno, hoy se ha acelerado un montón el consenso para impulsar estas agendas, con lo cual, para quienes están avanzando, quienes tienen hoy la posibilidad, creo que tienen una ventaja a favor, ¿no? Que es menos complejo convencer a las autoridades de que es algo imprescindible para avanzar. Lo último de contexto que quería decirles, esto muestra en el eje Y la velocidad de cambio y en el eje X el tema del tiempo, y vemos cómo la tecnología ha avanzado a un nivel exponencial, cómo los individuos hemos adoptado mediante el celular y mediante otras tecnologías, dispositivos tecnológicos, justamente a la tecnología, cómo los negocios, las organizaciones también lo han hecho y cómo la política pública lo ha hecho una línea más lenta. Entonces, acá lo que me interesaba plantear es, miren la distancia, ¿no?, entre la política pública y la tecnología, o entre los individuos y la tecnología y la política pública, ¿no? O sea, es evidente, y lo estamos viendo, cómo cada uno como agente individual utiliza y transacciona en sus distintas modalidades con organizaciones, con su comunicación, con las empresas, pero también con el gobierno. Entonces, los niveles ahí de percepción que tenemos de cada cosa, evidentemente hay una distancia, ¿no? Y eso se está notando. Entonces, acá mi mensaje es, bueno, tengamos cuidado con esa brecha, ¿no? Esa brecha existe y bueno, y nos obliga. ¿Esto quiere decir que es lo mismo para una organización privada o no público? No, el sistema público tiene distintas normas, tiene distintas filosofías, tiene distinta regulación. Los cambios por esa complejidad suelen ir mucho más lentos y capaz necesitan ir más lentos, ¿no? O sea, tiene que ser así. No es que, quiero decirles, equiparemos en esta lógica de exportar con el sector privado, no, sino tengamos en cuenta que el ciudadano que compra por Mercado Libre en algo y le llega en 2 segundos o algo, puede hacer una transacción, pero que quiere hacer un turno y después le demora N cantidad de tiempo, bueno, es el mismo ciudadano, ¿no? No es que ese ciudadano es distinto, no, está transaccionando con el gobierno y con el sector privado, es la misma persona. Entonces, como conclusión de esta primera etapa, hay transformaciones rápidas y constantes en toda esta escena, ¿no?, de la infraestructura, la economía, y vemos como el sistema político, si bien está avanzando, está un poco más lenta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos y cómo hay un avance de esta tendencia? Muchas de sus ciudades y de los gobiernos están avanzando en estrategias de transformación digital, ¿no? Y acá lo que lo protagoniza primero es una tecnología como en medio, o sea, las TICs como protagonistas, ¿no?, en transformar servicios públicos, pero también en transformar cultura, ¿no?, en transformar procesos de toma de decisiones a través de datos, a través de la tecnología y su interacción con las empresas y la sociedad civil y el resto de la ciudadanía, ¿no? Decimos ciudadanía a través de lo que pueden ser plataformas de participación ciudadana, decimos empresas, lo que puedan ser participación de proyectos colaborativos de datos, de información, etc. Y estas estrategias implican digitalización de los servicios, implican la incorporación de tecnología en los procesos gubernamentales, implica plataformas en línea, como decíamos recién, implica plataformas de turnos, plataformas de trámites,
plataformas de distintos niveles educativos, etcétera, de cada uno de los verticales del gobierno, e implica una decisión, una filosofía de gobierno, de ir hacia un gobierno más transparente, más eficiente y más colaborativo. En el mundo y en América Latina se está avanzando y está creciendo notablemente estos avances, es decir, no es que están solo de sus ciudades o acá desde el gobierno, sino que en todo el mundo vemos cómo del 2010 al 2020 han avanzado, hasta se han duplicado en las distintas regiones esta agenda, con lo cual que es una agenda que vino para quedarse, que quizás en el COVID tuvo su punto su pico. Yo lamentablemente hoy veo que está cayendo un poco desde mi punto de vista personal y que creo que entre todos debemos volver a llevarla a esos niveles para mantener el sentido de urgencia del cambio que necesitamos. Y esto es no me quiero volver un poco muy académico, solamente para decirles y que después podemos circular la presentación, en qué etapa se encuentran ustedes en la hora de sus gobiernos, ¿no? Están en el analógico, es decir, tienen sus procesos cerrados, no han logrado todavía cambiar sus procedimientos analógicos, o están en el electrónico, que ya están haciendo algunos procedimientos impulsados por las tecnologías, o que acá no está nadie, quizás en el último estadio, que es tener toda la transformación del gobierno y pensada ya en una identidad y un ser y una cultura que ya pienso en digital y no solamente hago en digital, ¿no? Sino que ya estoy diseñando toda una estrategia en el marco de una transformación. Acá lo que les digo es, pensemos sistémicamente, ¿no? Pensemos en punto de vista de gobernanza. Si están pensando en su ciudad, pregúntense, ¿tengo un agente rector, un área que está llevando a cabo una estrategia? ¿Tengo una regulación que me va a impulsar un marco estratégico de largo plazo, una agenda de transformación digital? ¿Tengo una estrategia que ha sido trabajado colaborativamente con el sector público y el sector privado? ¿Qué verticales tengo a la hora de pensar en gobierno digital? Estoy pensando en la nube, estoy pensando en datos, estoy pensando en la interoperabilidad de cómo circula la información y cómo trabajo dentro del gobierno. ¿Qué estándares, yendo muy a las ciudades, de ambiente, de mitigación, de resiliencia climática tengo con los efectos de la tecnología? El talento, vemos cómo las ciudades están cada vez más haciendo estrategias para reconvertirse digitalmente, para empujar la generación de formación para empleos digitales, para todo lo que tiene que ver con los polos TIC, pero también para que una reflexión que quiero dejar acá es también para que empecemos a pensar cómo tenemos talento digital en la administración pública, ¿no? Cómo no se nos va ese talento que necesitamos para encarar la transformación. Algo que no nos puede pasar es perder en el Estado la capacidad, que es el talento humano, una de las capacidades para llevar adelante esta transformación. Y por último, no hay transformación digital, no hay ciudad digital sin infraestructura. Si ustedes no tienen conectividad, si ustedes no tienen un entorno seguro, confiable, estrategias de ciberseguridad, no hay estrategia, no hay transformación posible. Entonces, como conclusión y para ir ya cerrando, el desafío es acá en pensar en estas tres dimensiones, ¿no? En apertura y compromiso, que piensen en la gobernanza y la coordinación y que piensen en qué capacidades después tengo para dejar. Y después acá pueden ir después puntualizando en esos proyectos que tenemos. Esto lo voy a saltear y quiero ir a la conclusión. ¿Qué es esto, no? Bueno, para terminar, un poco la recomendación o algunas ideas, ¿no? La primera es no hay estrategia de transformación digital para sus ciudades, para sus gobiernos que no tenga una visión y un apoyo político, ¿no? Tiene que haber una visión de hacia dónde quiero ir, pero un apoyo del líder o de la persona que está liderando para llevar adelante eso.
es necesario tener una agencia de coordinación que tenga poder, que tenga, puede ser una secretaría, puede ser una subsecretaría, puede tener una agencia, puede ser una agencia, la unidad de coordinación que quieran, pero tiene que tener el respaldo para poder encarnar esa visión. Tercero es apalánquense sobre lo que se hizo, no quieran reinventar la rueda, ¿no? O sea, si ya hay inversión hecha, apalánquense sobre eso para poder crecer y para poder mejorar. Es muy costoso y tarda mucho tiempo reinventar la rueda. Esto es un proceso gradual, no van a llegar a todos los cambios. Si quieren, no sé, para trabajar en gobernanza de datos van a tener que primero digitalizar, ¿no? No pueden ir de una a hacer análisis de datos si todavía no tienen datos, ¿no? O sea, lo obvio, pero digo, es secuencial. Bueno, dije recién lo de gobernanza, sinergicen entre lo público y lo privado, temas como talento digital, como formación, como datos. Hay mucho capital ahí en el sector privado para poder aprender y construyan narrativas, ¿no? Que esto sea también parte de una narrativa que logre enamorar, que logre persuadir, que logre llegarle a la ciudadanía para que sea convertido también en parte de un tema de la agenda pública y un tema también político para sus gobernantes o para aquellos que estén gestionando esto. Bueno, perdón si me extendí un poquito, muchas gracias y espero que les haya gustado.